Mute. Oriel, you're in mute. Bueno, bienvenidos todos al primer seminario de evaluación. Es una serie de 3 seminarios y estamos muy contentos de poder iniciar esta serie de reflexiones sobre la importancia de la evaluación. Dejo en primer lugar al doctor Andrés de Francisco, que va a darnos una bienvenida y una introducción al webinar. Gracias. Muchas gracias, Oriel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, dependiendo de dónde estén en este momento. Mi nombre es Andrés de Francisco, soy el director del Departamento de Familia, Promoción de la Salud y Curso de Vida de la Organización Panamericana de la Salud. En nombre de la OPS, les doy una gran bienvenida a este seminario. Este es el primero de 3 seminarios de una serie llamada ¿Cómo lograr que la evaluación sea un elemento clave para abordar las inequidades y los determinantes sociales? Durante esta serie de seminarios nos vamos a centrar en la importancia y la necesidad de la evaluación de nuestras actividades, de nuestros programas, planes y políticas. Y creemos que es un punto muy importante para realmente darle la calidad a la evaluación. Pero a esto se agrega también el tener en el centro la equidad en la evaluación, lo que implica considerar un papel que jueguen los determinantes sociales en nuestros resultados. Para ello, estos 3 seminarios nos darán un marco general de la perspectiva de la evaluación, conocida como la evaluación realista o evaluación desde la teoría, en que nos orientará sobre la importancia de los contextos, las condiciones sociales, los grupos objetivos en el diseño e implementación de nuestras intervenciones. El próximo webinar se titulará Teoría, Mediciones y Análisis centrados en abordar las inequidades, y el último webinar será sobre cuándo utilizar la evaluación y cómo usar sus resultados. Estos seminarios forman parte de la iniciativa especial sobre los determinantes sociales que está desarrollado por la Unidad de Promoción de Salud y Determinantes Sociales de mi departamento, que está comandado por la doctora Harry Eijkmans, esta unidad, a través de la cooperación suiza por los próximos 8 años hasta el 2028. Esta iniciativa está en su etapa de instalación o inicio en 5 países de esta región, que son Colombia, Costa Rica, Chile, Perú y El Salvador. Y una de sus líneas de acción será fortalecer las competencias en la evaluación en equidad y desde esta perspectiva. Esta serie de webinar están siendo coordinadas por Sanjeev Sidrahan, quien está presente. El profesor Sanjeev, lo voy a introducir, es el director fundador del Centro de Evaluación de Intervenciones en Salud Complejas de la Universidad de Toronto y líder en sistemas de aprendizaje y evaluación de sistemas en la oficina de país en la India de la Fundación Bill y Melinda Gates. El profesor Sanjeev ha liderado proyectos de evaluación complejas en China, Estados Unidos, Canadá, Chile, Escocia, India y Sri Lanka. Es un honor que él nos va a acompañar en los próximos 3 webinars y además en esta línea de trabajo que desarrollaremos en los próximos años en relación al proyecto regional de los determinantes sociales. Dejo entonces al profesor Sanjeev para que nos presente los panelistas y nos introduzca el tema, y les agradezco a todos y a todas por estar presente en este y los siguientes 2 webinarios para que podamos escuchar, aprender e implementar lo que aprendamos dentro de nuestros programas para implementar intervenciones con el centro en equidad y el papel que juegan los determinantes sociales. Muchísimas gracias. Profesor Sanjeev, tiene usted la palabra.
Thank you, Andres. Really a pleasure to be here. Gracias, Andrés. Es un placer estar aquí con ustedes. Oriel, si podría prender su cámara por un momento. Quisiera decir que hoy y los próximos meses es un viaje que comenzó hace casi 12 años en Chile, cuando comenzamos a preguntarnos cómo podemos repensar el papel de la evaluación y cómo podemos pasar de una evaluación que mira la efectividad a algo más profundo, para hacer preguntas no mecánicas acerca de las inequidades. Así que Oriel, Atier y Arlo, hemos hablado con esto casi semanalmente en los últimos meses y todo esto culmina en algo para traer más energía a la manera en que podemos avanzar hacia una perspectiva más realista para desarrollar las intervenciones que podrían tener un impacto sobre las inequidades. Gracias, Oriel, por esta iniciativa. Es un placer hoy estar junto con dos colegas muy queridos, Abhijit Das del Centro de Salud y Justicia Social de la India en Delhi y también de la comunidad de practicantes de rendición de cuentas y acción social en salud. Y también es parte del grupo central del gobierno de la India, la Comisión de Derechos Humanos con un enfoque sobre salud y también un querido amigo, es pionero de las aplicaciones de la evaluación que incorpora el contexto y los entornos reales. Junto con Abhijit Das está el doctor Mel Mark de la Universidad Penn State, que ha sido mi mentor. Yo llegué a la evaluación por la influencia de Mel. Él ha sido líder en la evaluación y combina diferentes aspectos. Es ex editor de la revista americana de evaluación, American Journal of Evaluation. Es importante para nosotros en el equipo y en la OPS de desarrollar este campo, no solamente de webinarios, sino también que pueden hacer contribuciones reales para señalar el papel de la evaluación en combatir las inequidades. Y es un placer tener a Abhijit y Mel en estos webinarios. Sería lindo escuchar de ustedes. A medida en que avance el diálogo, por favor, pongan sus preguntas en el chat y al final vamos a regresar a las preguntas. Voy a dedicar 20 o 22 minutos para plantear la visión de este nuevo campo. Hasta las 12:05 hora de Washington y luego Abhijit y después Mel por unos 10 minutos más para llegar hasta las 12:30 hora de Washington. Así que vamos a comenzar. ¿Me pueden dar el permiso para compartir pantalla? Sí, ya tienen permiso. Dice que hay otra persona que comparte pantalla. El mensaje dice que no puede comenzar porque hay otro participante que está compartiendo. Dice Fernando, está compartiendo el sonido de computadora. Disculpe, intente ahora. Creo que ahora sí. Bueno, permítame comenzar al decir que realmente necesitamos, pues hay una perspectiva de evaluaciones que es demasiado mecánico y que parte de la sesión de hoy es de comenzar un repensamiento del papel de la evaluación en sí. Los 3 webinarios tienen 3 objetivos. Primero voy a decir que las evaluaciones deben enfocar en las ODS o una intervención comunitaria. Hay que verlos como una parte importante de combatir las inequidades. En 2 semanas, el 18 de noviembre, vamos a ver cómo hacerlo. Y el tercer webinario es que es una cosa producir buena información, buenas pruebas, pero hay que ver cómo se utiliza. Aprendemos de los diferentes practicantes que quieren crear una ecología de pruebas. ¿Cómo podemos construir esa ecología?
Así que para hoy voy a introducir algunas ideas durante unos pocos minutos, pero quiero que ustedes piensen en sus propias intervenciones, ya sean en la OPS, en la ONU, en la Fundación Gates o una organización comunitaria. ¿Por qué es tan difícil? Y también quiero conectar esto con las ideas de complejidad y el movimiento de las ODS. De por sí, quiero contarles 3 historias rápidas acerca de mi filosofía y mis experiencias, incluyendo uno con la OMS, para que entiendan que necesitamos una nueva perspectiva sobre la evaluación. Hay una panelista, Trish, que no pudo conectarse porque está en Congo y no tiene conexión de Internet. Pero hoy queremos comenzar a establecer el marco para hacer las evaluaciones. Esto no es para el día de hoy, sino para hoy en 3 semanas. La perspectiva tradicional de evaluación está vinculado con el desempeño. Es una manera de evaluar el desempeño e identificar maneras alternativas para entregar el resultado deseado. Yo quiero decir otra cosa. Necesitamos una perspectiva de la evaluación que nos ayuda a navegar la intervención en tiempo real casi. Así que queremos tener una perspectiva dinámica de la evaluación. Los múltiples propósitos de la evaluación. Quisiera ahora que ustedes piensen en las evaluaciones que ya han hecho para pensar en su objetivo. De modo general, las evaluaciones están bajo estas 4 categorías. En un caso, uno simplemente hace preguntas acerca de si o no funciona su intervención, que fue exitoso o un fracaso. Y es por eso que los ensayos experimentales y múltiples preguntas salen aquí. La segunda pregunta es que sí o no esta intervención requiere de mejoras. Esto es más formativo. Tercero, necesita estudiar. Uno debe haber hecho estas 3 cosas. Lo hicieron oportunamente. Está aquí viendo la supervisión y cumplimiento, pero quiero que ustedes se concentren en el desarrollo del conocimiento. Pero para muchas de sus intervenciones, el estado del conocimiento muchas veces no es muy profundo. A veces tenemos que construir el conocimiento sobre la marcha. Las evaluaciones de por sí ayudan a desarrollar conocimiento. Entonces, vamos a ver estas ideas a través de un ejemplo de Escocia de hace casi 15 años. El enfoque fue para reducir las inequidades de salud respecto a las enfermedades cardíacas. Y la manera en que el gobierno escocés lo hizo, como han hecho muchas organizaciones, fue que intentaron alcanzar a las poblaciones más vulnerables que no estaban utilizando el sistema. Una vez que entraran al sistema, había tamizaje de salud, ayuda a educación en salud, y que una vez que estuvieran en el sistema, habría una reducción de las enfermedades cardíacas, pero no tuvieron éxito. Es posible que se podría mejorar la salud general de todos, pero no reducir las inequidades. Hay que tener esto en mente. Este ejemplo también plantea el marco para un propósito diferente de la evaluación. A veces el evaluador simplemente pregunta que sí o no ha sido una buena intervención. Piénsenlo como tomar sopa. A veces uno es el crítico de restaurantes y uno va al restaurante para decir que sí es una buena sopa o no. Y al día siguiente en el periódico local dice no vayan a ese restaurante porque la sopa no es buena. Este es un propósito de resumen. El otro caso es como ser un esposo amigable. Uno llega a casa y el esposo, el cónyuge que preparó la sopa, le dice,
¿qué tal la sopa? Y usted dice, necesito un poquito más de sal. Y esa es una sugerencia formativa. En el pasado, las evaluaciones han sido también de resumen y formativos, pero el problema con la complejidad es que en muchos casos nadie ha preparado la sopa. Usted intenta intervenciones complejas y necesita cocinar la sopa sobre la marcha. El papel del evaluador quiere ayudar a la gente que prepara la sopa en hacer una sopa más saborosa. Yo sugiero que varias de nuestras intervenciones están bajo esta categoría. Son mucho más cuestiones de desarrollo. Esto asienta el marco para mi papel, mi objetivo para la primera parte. Hay que pensar en que las diferentes evaluaciones tienen diferentes propósitos. Hay que pensar en los diferentes propósitos de la evaluación. Vamos a ver otra vez la historia de las enfermedades cardíacas. Yo estaba basado en Edimburgo, de Escocia, cuando se hizo esta intervención, y 6 meses después el director del proyecto me llama para decir, después de dedicar muchos recursos, vemos que la intervención no va bien. Hicimos todo lo posible para alcanzar a la población más pobre y vulnerable, pero no los podemos alcanzar. ¿Qué debemos hacer? En ese momento lo que hacíamos era una evaluación bastante tradicional y dijimos que la naturaleza del diseño es que el experimento necesita correr su curso y no se puede cambiar a medias res. Y yo decía, no puede cambiar repentinamente lo que estaban haciendo. Pero ahora, con la perspectiva histórica, mi respuesta fue totalmente insatisfactoria. En realidad, lo que hacía el director del proyecto es realmente cómo funcionan las intervenciones. Hay sorpresas. Aun con los mejores de los planes, a veces no funcionan. Hay que hacer adaptaciones y uno no puede dejar que el propósito de investigación afecte el sentido común. Parte de lo que yo quiero recalcar es que para las intervenciones complejas hay que hacer adaptaciones. No podemos decir que así es, está bien que si uno está haciendo la prueba de un medicamento, pero para las intervenciones complejas tenemos que ir más allá de los protocolos y los experimentos o investigaciones. Siempre hay diferentes dinámicas en las intervenciones y parte de nuestro trabajo como evaluadores es ser flexibles. Y aún en el mejor de los casos de intervenciones a base de evidencia, se ven con situaciones con falta de información completa. Después de Escocia, vamos a Toronto a un proyecto de utilizar el baile para hacer diferencia en las vidas de los pacientes con Parkinson's. Para mí, que tengo más de 30 años en este campus, esta ha sido la experiencia más emocionante. Lo interesante es que hay colegas aquí que participaron de esto. Nosotros pensábamos que el ingrediente más importante de la intervención era o el baile o la música. Para nuestra sorpresa, comenzamos a evaluar, a analizar los datos. Lo que quedaba claro, aquí está el fundador de esta intervención. Lo que Sara había hecho era construir una red enorme de personas que se interesaban por esta intervención y tenía casi el igual número de voluntarios como participantes. Y es cuando uno enseña el baile con Parkinson, se necesita cuidadores casi uno por uno para los pacientes. Y esto le permitió porque había muchos voluntarios y por ende pudo hacer la intervención a muy bajo costo. Ahora,
En ese entonces llegó una agencia nacional que dijo que quería escalar la intervención en toda la provincia de Ontario, en todo el país. Y le preguntaron que si se podía escalar. Nosotros pensábamos que no, porque no es una cosa mecánica. No se pueden enseñar estas clases en todo el país. Hay que construir las redes comunitarias y no es tan fácil escalarlo. Todo esto quiere decir que cuando uno piensa en una intervención, necesita pensar en las estructuras de apoyo que lo afecten. No es solamente del baile ni de la música. Puede ser que los voluntarios no sean tan emocionantes, pero importan mucho. Y cuando uno redacta la evaluación, se da cuenta de todo esto. También hay que preguntarse qué es lo de esta intervención que efectúa el cambio. ¿Cuál es el mecanismo? En este caso, fueron las relaciones. La gente quiere a Sara y a esto. No era solamente del baile. Uno podría hacer esto. Es que estos mecanismos importan y hay que hacer estas preguntas. Y en tercer lugar, parte de la clase de Sara fue que los diferentes estudiantes ofrecían diferentes niveles de intensidad de la enfermedad de Parkinson. El punto fuerte de ella fue entregar intervenciones en diferentes niveles para los pacientes y ella pudo hacerlo porque tenía una amplia red de voluntarios. Y es muy crítico. ¿Cómo sabe uno que tiene información suficiente para escalar el proyecto? Primero necesita saber por qué tiene éxito la intervención. Muchas veces no es la música o el baile, sino las cosas más pequeñas, los voluntarios. Este es un tercer ejemplo de Delhi de 2013 a 14. Había grandes esfuerzos de conseguir diferentes grupos de la OMS para repensar su estrategia frente a las inequidades en salud. Cuando uno se pregunta que si la OMS tiene la influencia para tener impacto sobre esto, uno piensa que en el mejor de los casos puede contribuir a esto, pero no lo puede reducir por sí mismo. Todo esto salió del pensamiento de Orial. En 3 días, diferentes notas llegaron a un plan sobre la inequidad en salud y tenían varios diferentes planes. Diferentes nódulos presentaron la manera en que querían impactar las inequidades en salud y había un líder de la OMS que respondió a estas ideas. La mayoría de los planes tenían tal estructura: la OMS va a colaborar con tal Ministerio de Salud estatal, etcétera, y como resultado de estas colaboraciones esperamos hacer un impacto sobre las inequidades en salud. Pero esta persona habló en una de las mejores conversaciones que jamás había presenciado. Dijo: ojalá que sepan que yo soy su amigo y como amigo, ojalá que pueda ser sincero con ustedes. Para mí, cada una de sus presentaciones han sido muy superficiales. Permítame contarles una historia del elefante y el ratón. Resulta que el elefante y el ratón son buenos amigos. Cuando el ratón se acerca al elefante, le dice: ¿quiere caminar conmigo? El elefante dice: sí, vamos a caminar. Y el ratón se vuelve al elefante a decir: no es tan emocionante, ¿por qué no corremos? Así que van corriendo. Y a medida en que el ratón corre, mira hacia atrás al elefante y todo el polvo que está creando. Y se le dice: tú puedes creer todo este polvo que hemos creado. Y se enfoca en nosotros. Es una historia importante porque cuando tenemos colaboración entre la OMS, los estados, las organizaciones comunitarias, hay que darse cuenta de que hay elementos de poder, como el elefante y el ratón. Yo trabajo en Bill y Melinda Gates Foundation. Es importante darse cuenta de que cualquier país es muy complejo. La organización de desarrollo es el ratón. El gobierno o la organización comunitaria es el elefante.
Así que es crítico a medida en que nos preguntemos acerca de las inequidades en salud, nuestro impacto es tan limitado, pero son las personas locales que necesitan darle sustentabilidad. Nosotros podemos ser catalizadores. Así que el desafío de atender las inequidades es difícil y por ende necesitamos hacer acción intersectorial y la complejidad es sumamente crítico. Y entonces vamos a profundizar más en el informe de 2008. Pero esto es lo que ustedes hacen a diario aquí en la OPS y también tenemos el resultado, dice, de una combinación tóxica de políticas sociales pobres y programas y también disposiciones económicas injustas y mala política. Me gusta, porque esto también les explica por qué esto tan es difícil, es decir, cambiar estas intervenciones tan bien planeadas. Les comenta cuál es el alcance de este problema que vamos a ver. Aquí también habla de cómo establecer la situación. Cuando comenzamos a hablar de las desigualdades, quiero imaginar cuáles son las personas en mayor estado de olvido. Es decir, las personas que se encuentran en esta encrucijada, y esto viene de un informe del PNUD. Personas que reciben, por ejemplo, que sufren choques de estatus socioeconómico, inestabilidad laboral. Quiero que pensemos en cómo esta intervención llega a la gente que más la necesita, cuáles son las capas, las maneras de avanzar y cómo nos puede guiar la evaluación. Me gusta esta idea de pensar, al menos pensar, yo sé que podría ser difícil desde el punto de vista operativo, de pensar en no dejar a nadie atrás, pensar en los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, esta agenda es un plan de acción en el cual nos embarcamos en este viaje colectivo y comprometemos a no dejar a nadie rezagado. ¿Cómo pasamos de la retórica? ¿Cómo pasamos de discursos vacíos a la sustancia? Y parte de ubicar esta evaluación es pensar cómo nos puede ayudar la evaluación en esta navegación para convertirlo en realidad. Demos un paso atrás y bueno, establezcamos el panorama, veamos la naturaleza de nuestras intervenciones. Es muy inusual que las comunidades, etcétera, tengan intervenciones que no cambian. Las intervenciones cambian, no es algo constante, pero los comentarios importan. Por eso es que lo vemos en muchos sistemas, etcétera. Y quiero que presten atención a la última frase y tiene que ver con la planificación y la evaluación, que con frecuencia no se dice que con frecuencia hay un motivo por el cual tenemos más problemas. Tenemos que prestar atención a cómo el sistema mismo, hay una resistencia a la política, es decir, cómo esto está siendo derrotado por la respuesta del sistema a la intervención misma. Entonces, cada vez más uno está preguntando, no es aquí cuando se está implantando la intervención, sino qué es lo que pasa cuando se interrumpe el financiamiento. Hay que vincular esto con la sostenibilidad, a diferencia de la diapositiva. Esto tal vez sea algo que ustedes ya han visto en otras sesiones, pero esta es una diapositiva importante. Cada una de sus intervenciones tiene una idea teórica. Dice, si yo hago A, B y C, D, E, F ocurrirá. Entonces, esta teoría tal vez sea incorrecta. Para cada una de sus intervenciones, depende de la gente y de sus acciones. Si la gente no entiende lo que ustedes dicen, etcétera, etcétera, tienen un problema. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de intervenciones dinámicas que llevan que tienen una tendencia a ser modificadas. Al pensar en sus intervenciones, estas intervenciones son dinámicas y heterogéneas y son intervenciones, por ejemplo, en Valparaíso que podrían ser muy diferentes de una intervención en Lima.
cómo entendemos mejor el contexto que le da forma a estas intervenciones. En tercer lugar, es muy inusual en este espacio que haya solamente un componente. Hay muchos componentes que interactúan y la interacción misma cambia con el tiempo. Para concluir, en este intento por ubicar la función de la evaluación y pasar a los aspectos específicos, pensemos en el problema del tamizaje, el problema grande, el problema de asesoramiento en salud. ¿Cuál es la función de la evaluación? La función de la evaluación no es simplemente decir que tal o cual cosa funcionó, sino que hay que ayudar a fomentar conocimientos sobre cómo esta intervención en esta comunidad puede funcionar. Hay una evaluación, pero al mismo tiempo vemos la información que proviene de la bibliografía y como resultado de la evaluación uno tiene un programa mejor que lleva a un mejor tamizaje, a un mejor acompañamiento en salud. Quiero que se den cuenta que la perspectiva normal es que hay un programa. ¿Funciona o no? Bueno, pero yo no creo que esto sea suficiente para una evaluación de las necesidades actuales, porque esto carece de humildad, de modestia. Lo que nosotros necesitamos es una evaluación que pueda responder cuál es el impacto inicial cuando comenzó el programa, pero que al mismo tiempo pueda fomentar el conocimiento para estas cosas inciertas, tener un modelo que podamos corregir y uno lo construye y crea un mejor programa a futuro. Entonces, también quiero en los últimos minutos preguntarles cuál es el conocimiento que necesitan de la evaluación. ¿Qué conocimiento se puede generar? Con esto pueden abordar las desigualdades. Yo sostengo que necesitan cierto conocimiento no solo sobre el programa, pero este espacio de política lleva a la implantación de este programa. Algunas veces ustedes quieren implantar un programa fabuloso, pero el espacio de política es hostil a esto. Hay que pensar en ello. Cada programa, cada intervención es un sistema complejo que está vinculado con otros sistemas. Tienen que preguntarse cuál es el nivel que necesita la organización en cuanto a la implantación. No hay que concentrarse en niveles de la organización, sino en los procesos. Con frecuencia nosotros decimos que sabemos más de los procesos de lo que en realidad sabemos. Entonces la evaluación nos puede mostrar cuál es el enfoque que funciona y no funciona. En cuarto lugar, tenemos algo importante. Cuando nosotros estamos tratando de realizar una evaluación, la evaluación puede formular conocimiento que ustedes necesitan para seguir adelante y, por supuesto, las consecuencias son diferentes. Para resumir, al ubicar la evaluación, hay un panorama de política más amplio. Hay que pensar, por ejemplo, en abordar los problemas de las desigualdades en salud materna. Y hay un panorama de política, pero podemos solamente utilizar pruebas, datos y teoría. Creamos programas con esto. Y luego nosotros contratamos a un evaluador y con frecuencia la tarea del evaluador es, según nosotros lo enseñamos, con el evaluador se crea una teoría de cómo esta intervención podría funcionar. Y así nos concentramos en algunos ámbitos de incertidumbre para promover el diálogo. La evaluación misma puede generar diferentes tipos de niveles, pero nuestra tarea tiene que continuar. Tienen que alinear estos conocimientos con el espacio de política del programa. Como resultado de todo esto, ustedes comienzan con un proceso de influencia que puede aplicar esto. Entonces, todo esto luego se desencadena en la acción. Este es el telón de fondo de este diálogo. La próxima vez, en 3 semanas más o menos, vamos a seguir con esto, pero por ejemplo, aquí tenemos a Abhijit, Mel y a Trish, personas que han trabajado profundamente. En el caso de Abhijit, el caso de Mel, el caso de Trish, cómo nosotros podemos tener un enfoque más fluido. Abhijit, te doy la palabra para los siguientes 10 minutos. Gracias. Gracias, Sanjeev.
Y gracias a todos los organizadores de la OPS. Agradezco profundamente que me hayan brindado esta oportunidad para compartir algunas de mis experiencias con ustedes. ¿Ven mi pantalla? Entonces, como lo ha dicho Sanjeev, estamos hablando de los determinantes. Yo no soy un experto en evaluación. Muchos de ustedes en la OMS y la OPS tienen trasfondos similares. Soy un hombre heterosexual a quien le interesa la equidad, lo cual crea ciertos conflictos de intereses. Yo soy médico, luego trabajé en el campo de la salud reproductiva con el gobierno y luego dejé de trabajar a nivel de la comunidad. Me alejé luego para la creación de programas y la promoción de programas de salud pública. Claramente, mi idea era concentrarme en datos, pero no me veo como una persona que trabaja en la evaluación. Ahora bien, estos son los determinantes de la salud, son las definiciones mismas de la OMS, no son factores médicos, tiene que ver con el contexto, los antecedentes de los sistemas con los cuales trabajamos y a los que les dedicamos la vida, y los sistemas que son económicos, sociales, de política, desarrollo, agenda. La equidad no solo incluye las diferencias, sino aquellas cosas que no se pueden superar, no se pueden resolver. Entonces me concentré en esto para crear mi práctica y por lo general yo me he concentrado aquí en lo que tenemos aquí en el centro, donde vemos los grupos étnicos, circunstancias materiales, clase social, género, racismo. Entonces, estos son los ámbitos que me interesan. En términos simples, he analizado los factores biológicos y cómo interactúan con las diferencias sociales y el sistema sanitario para crear diferencias en resultados, respuesta, tratamiento, prevalencia e incidencia. Pero, ¿cómo lo hago? Comparto, por ejemplo, el trabajo que estoy realizando y tal vez ustedes ya lo han visto. Y la idea es trabajar con los hombres en la comunidad. Y se hablaba del género como el ámbito de interés principal, la equidad, y la idea no era solamente tener resultados en lo que hace a la violencia contra las mujeres, que era el interés principal y era el de aquellos que estaban respaldando el programa, pero también determinantes de la salud, anticonceptivos y luego teníamos toda una serie de otros resultados a los cuales haré referencia más adelante. Entonces, en términos operativos, para mí, los determinantes sociales de la salud tienen que ver solo con las personas y sus relaciones. En promedio, la gente y sus relaciones no son solamente las personas cuya salud queremos modificar, sino todas las personas en su entorno, las personas en la familia, en la comunidad, en el sistema sanitario, en el sistema de gobierno, etc. En segundo lugar, ¿cuál es la teoría del programa? La teoría del programa es cuánto sabemos sobre estas relaciones y cómo afectan el dominio de nuestro interés. Y el segundo punto más interesante es cuál es la previsión sobre la incidencia de las intervenciones programáticas en estas relaciones. Por ejemplo, si queremos hablar sobre anticonceptivos y vamos a pensar en suministrar anticonceptivos o
ya sea preservativos o comprimidos. ¿Cuánto sabemos sobre cómo existe la gente en estas relaciones del matrimonio, de la pareja? ¿Cuánto sabemos sobre el respeto y el afecto? ¿Cuánto sabemos si el material sobre salud sexual incidirá en la relación sexual afectiva entre los cónyuges y el uso del producto al cual hacemos referencia? ¿Cuál es nuestro grado de conocimiento? Y en segundo lugar, cuando hablamos de los resultados, la mayoría de las veces nos interesan, por ejemplo, los anticonceptivos directamente, pero tenemos algún nivel de especulación en lo que hace al desenlace para la pareja. Por ejemplo, los anticonceptivos tendrán cierta incidencia en esta relación de poder. Es decir, hay una relación en la cual hay expectativas de que la suegra tiene ciertas expectativas y cómo se relacionan con la sociedad en general, cuando hay un aumento, por ejemplo, de anticonceptivos en su consumo del 25 al 45%. Y estamos hablando, por ejemplo, de la salud materna y el uso, por ejemplo, de los sistemas hospitalarios para los nacimientos. Entonces, ¿por qué la persona va a trabajar, por ejemplo? ¿Por qué la gente va a los hospitales? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan tal o cual médico? ¿Por qué debe cambiar la conducta? Y el nacimiento no tiene que ver solamente con un evento biológico. Muchas veces hay toda una cultura, hay toda una gama de convicciones detrás de esto. Y, por ejemplo, pensamos en las poblaciones indígenas. Tenemos un 5% o algo así de personas que pertenecen a otras clases. Entonces, estas son clases en algunos casos que han surgido de la realidad socioeconómica, médica, y muchas veces no tienen convicciones suficientes en nuestras instituciones. ¿Por qué quieren que cambien? ¿Qué pensamos nosotros sobre el cambio en estas conductas? Y ahora vamos a darle otros ejemplos más prácticos. Como lo dije anteriormente, nuestro problema es nuestra previsión de cómo las relaciones se modificarán y los determinantes sociales tienen que ver con las relaciones. Entonces, las diferentes personas que participan en este proceso son las personas que participan y tienen la idea del ser propio, expectativas. Cada relación tiene un nivel de obligación, pero también un nivel de experiencia. Siempre hay relaciones que tienen que ver con el género, con la edad. Cuando hablamos de la comunidad, en familia tenemos género y edad. En la comunidad, por ejemplo, en un país tan complejo como India, tenemos clases, castas, religión, etnicidad, raza, lugar en el cual de residencia, en qué lugar, rural, urbano. Todo esto es importante. Y luego tenemos sistemas públicos. Muchas veces uno presume que lo que está dentro de la política pública, de la normativa pública, será seguida, pero dentro de la normativa pública tenemos, por ejemplo, expectativas entre los clientes y los usuarios. Por ejemplo, la corrupción es un gran problema en los sistemas públicos y luego tenemos la mentalidad, es decir, cómo estos sistemas mantienen su postura de poder, su postura estática a pesar de las políticas y de lo que se está haciendo. Y luego tenemos temas de los sistemas sanitarios, conocimiento, convicciones sanitarias en torno a diferentes problemas. Y lo que es importante también, el nivel de necesidad. Con mucha frecuencia, por ejemplo, en lo que hace a la reticencia frente a las vacunas, ellos no sienten que tienen que tomar medidas preventivas. Entonces tenemos sistemas sanitarios, la previsión de que la gente querrá, y esto es totalmente diferente. Y esto, cuando hay una situación extrema, necesitamos así también disposición a responder de cierta manera para obtener cierto alivio. El proveedor
Para el proveedor es un problema muy mínimo, entonces. Todo esto interactúa en lo que yo llamo la caja negra de la complejidad. Y al diseñar nuestros programas debemos entender cómo son estas relaciones, cuáles son los resultados y el movimiento hacia esos resultados y qué tipo de intervención avanza en ese sentido. Cuando nosotros estamos hablando con una situación tan compleja, necesitamos contar con un proceso que nos informe a medida que comienza a desplegarse este proceso. Como implementadores del programa tendremos intervenciones programáticas que están diseñadas con determinadas expectativas de cambio. ¿Cuál es la expectativa de cambio? La expectativa de cambio es lo que nosotros definimos cómo reaccionarán las partes interesadas a estas intervenciones. Y estas partes interesadas están en relación directa, es decir, hay una intervención programática y la conducta de la persona debido a esta intervención programática. ¿Cuál es nuestra previsión del efecto? La intérprete se disculpa, pero la conexión no es buena y se pierden algunos conceptos del orador. Con mucha frecuencia nosotros asumimos que debido a que hay una intervención las cosas ocurrirán como nosotros queremos, pero dentro de los sistemas, una de las cosas que hemos observado es lo que yo llamo el efecto del patronazgo, es decir, la persona que está en el poder no le importa que alguien reciba ciertos beneficios cuando esta persona subordinada los reciba, pero si la persona que tiene una posición inferior comienza a poner en peligro la posición del que está más alto o lo cuestiona, allí sí hay cierta resistencia. Y si hay resistencia y no lo habíamos previsto, entonces el programa tal vez comienza a sufrir, lo cual nos lleva a la estabilidad del cambio. Y acá volvemos a esto de las influencias, al efecto de las influencias políticas. Entonces, estamos hablando de estabilidad. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cómo tratamos de entender la estabilidad del cambio? Y ahora pasamos a los resultados de la salud. Con mucha frecuencia nos preocupa el cambio material, pero también estamos estableciendo una serie de resultados en nuestros indicadores sobre las nuevas conductas e indicadores que supuestamente van a respaldar y mantener el cambio. Estamos estableciendo indicadores para las nuevas relaciones que han surgido porque un programa ahora ha llegado a un nivel de cambio estable. Entonces, estamos interrogando esto de manera constante. ¿Cómo sabemos que la caja compleja a la cual hice referencia hace un momento es un proceso que está avanzando hacia el cambio? Y esto no, puede ser algo muy simple, por ejemplo, alguien que cruza una calle hasta salud materna y en especial los servicios de salud de emergencia y muchas partes interesadas adicionales, o la entrega de anticonceptivos, lo cual se ubica en el dominio de la salud reproductiva. Entonces es algo sumamente complejo y tiene efectos culturales complejos. Entonces, la pregunta que yo tengo es, desde el programa, ¿cómo entendemos el cambio? ¿Cómo vigilamos el cambio de manera que sabemos que la desigualdad que queremos abordar está cambiando en el sentido de la igualdad? Quiere decir que las relaciones sociales ahora han cambiado y las jerarquías son un tanto más iguales y el hecho es que el resultado de salud va de la mano de la justicia social. Gracias, Sanji. Muchas gracias. Quiero reiterar 3 puntos. Abhijit no implementa las intervenciones hasta que entiende el contexto y también
se concentra en establecer las expectativas, lo que el cambio es para los diferentes segmentos, y esto requiere conocimiento básico. Muchas de nuestras intervenciones no se basan en esta información, y me gustó la idea de abrir esta caja de complejidades, pero hay que apartarse del lenguaje complejo para ser más específico sobre la naturaleza y la sustancia. En tercer lugar, me gustaría hablar sobre esta mentalidad de gobierno. Muchas veces se habla de un sistema que hace lo propio. No va a cambiar simplemente porque ustedes creen que tiene que cambiar. Estas son cosas importantes a tener en cuenta. Muy bien. Mel, te doy ahora la palabra sobre cómo seguir adelante. Gracias. No voy a compartir pantalla. Simplemente les voy a decir que soy psicólogo social y estaba pensando en los comentarios y pensé en los consejos que se dan sobre actitud y persuasión, y hay que conocer a la audiencia, y debo admitir que yo no los conozco a ustedes lo suficientemente bien como audiencia, con lo cual espero que tengan paciencia a esta persona externa que está aquí hoy, pero me doy cuenta que quizás debiera haber pensado más en conocer a mis colegas panelistas, de manera que muchos de los comentarios que iba a hacer ya han sido hechos por los dos oradores que me precedieron, con lo cual me lleva a pensar que en el artículo que leí hace unos años sobre las reuniones de los cuerpos docentes, y si ustedes asistían a estas reuniones de los cuerpos docentes y hay una expresión que tal vez explique cómo uno entiende la reunión. Ya se dijo todo, pero yo no lo dije, y yo creo que esta es la postura que voy a tomar. Lo que yo tengo para decir hace referencia a lo que ya se dijo. Y un tema generalizado de mis comentarios es un término que utilizó Sanjeev bastantes veces y tiene que ver con la heterogeneidad. La heterogeneidad no solo en lo que hace a las muchas maneras en las cuales alguien puede responder a una intervención dada, sino también hablar de la heterogeneidad sobre la evaluación misma. Sanjeev mostró una diapositiva con 4 objetos de evaluación. Uno de ellos es lo que se conoce como la evaluación sumativa, es decir, tratar de establecer una decisión, un juicio final, un criterio final, que la expansión, la diseminación, la propagación, el reemplazo con frecuencia va de la mano de métodos como, por ejemplo, RCT, el análisis contributivo y también el seguimiento de diferentes tipos de los resultados. Y también se habla de las mejoras a los programas, que también se conocen como evaluaciones formativas, que también pueden tomar o seguir diferentes enfoques, algunos más grandes, otros más pequeños, otros tal vez sea en un intento por ver cómo mejorar toda la teoría de acción que subyace a un programa. Otros a lo mejor analizan partes más pequeñas, como por ejemplo los programas a los que uno puede llegar y la forma en que los participantes son invitados a recibir una intervención, pero también analizamos las mejoras a la programación. Hay que pensar en esto y en diferentes propósitos de la evaluación, porque hay algunas organizaciones que tienen un enfoque en el cual todo se utiliza, todo sirve para todo, o es así como hacemos la evaluación. Y a la luz de las complejidades que mencionaron Sanjeev y Abhijit, necesitamos una evaluación que sea heterogénea en lo que hace a sus fines y los métodos que se utilizan. Y el tercer objeto al cual haré referencia y que también se encontraba en la diapositiva que mostró Sanjeev, tiene que ver con la creación de conocimiento, lo que uno podría decir el aprendizaje. Esto es algo que él destacó y que yo también voy a destacar.
Y según él indicó, hay toda una variedad de aprendizajes que pueden tener lugar, y uno que con frecuencia es interesante para los evaluadores es cómo y por qué ocurre el cambio, si es que ocurre, y si no ocurre el cambio, por ejemplo, la salud y la desigualdad no desaparece, pero ¿cuáles son los obstáculos para ello? Y también en qué condiciones se reducen estas desigualdades en salud. Voy a mencionar esto momentáneamente, pero tener en cuenta estos tres objetos diferentes de la evaluación, el tipo de función sumativa, formativa y didáctica, creo que sería importante evitar este enfoque en el cual se cree que algo sirve para todo e ignorar las oportunidades que podrían estar presentes y también responder al nivel de conocimiento que tenemos. Para dejar en claro, no estoy aquí defendiendo la heterogeneidad en la evaluación simplemente para los fines mismos de la heterogeneidad, sino que estoy tratando de ver cómo encajan mejor las actividades evaluativas en estas situaciones que tenemos a mano. Y yo les diría que, por ejemplo, las múltiples teorías, métodos, e incluir esta multiplicidad es una manera importante de hacerlo. También esta noción de tener una gama más amplia de opciones evaluativas también es importante. Sanjeev mencionó el término la ecología de las pruebas, lo cual en mi opinión es un concepto muy importante. Como subcomponente de esto podemos pensar en la ecología de las evaluaciones. ¿Cuáles son los subcomponentes que atienden diferentes actores en, digamos, una organización supranacional? Hay actores nacionales, hay actores locales. ¿Cuáles son los aspectos de evaluación que se hacen en diferentes niveles y cómo se combinan todos estos para tener una imagen en que se puede emplear la evaluación de manera colectiva para reducir las inequidades? La razón por la cual pensamos en el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje como un objetivo principal de la evaluación aquí es algo que los dos ponentes anteriores mencionaron, y es el grado limitado del conocimiento que tenemos acerca de cómo realizar este cambio. Entre las cosas por las cuales tiene sentido ser heterogéneo, voy a mencionar un par de cosas que no lo son. Voy a mencionar uno en una situación en que no hace sentido tener mucha heterogeneidad, y esto es de nuestra humildad, nuestro reconocimiento de los límites de nuestro conocimiento. Fue un comentario clave de Abhijit. Sin duda, hay heterogeneidad en la respuesta a la intervención por una variedad de razones. Puede ser por heterogeneidad de implementación, heterogeneidad de las personas y el grado de severidad de los determinantes de salud preexistentes, y también respecto a otras características interpersonales de posiciones, de situaciones que afecten la respuesta a la intervención. Y también la complejidad que mencionaron los otros ponentes es algo clave. Entender la heterogeneidad de las respuestas a la intervención es un enfoque para construir mejores intervenciones, para tener más éxito. Y la gente habla de las teorías de cambio, hay una variedad de enfoques para esto, pero la calidad de estas intervenciones respecto al desafío importante de reducir las inequidades en salud está a un nivel insatisfactorio. ¿Y cómo podemos mejorar esto? Una manera sería de examinar la heterogeneidad de las respuestas. Muchas veces la evaluación, especialmente con un enfoque tradicional que tenía Sanjeev como la primera
alternativa entre dos. Muchas veces el enfoque tradicional a la evaluación actúa como que hubiera una hipótesis a poner a la prueba y una intervención tenga consecuencias beneficiosas para reducir las inequidades en salud, y esto se trata como que fuera una hipótesis en las ciencias de laboratorio en donde recolectamos datos para poner a prueba la precisión de la hipótesis. Eso está bien y tiene su papel, pero en el mismo ejercicio de evaluación puede haber heterogeneidad respecto a los métodos. Una examinación desde las bases para arriba para explorar los lugares en donde el programa ya ha sido más exitoso o menos exitoso y las circunstancias que facilitan el resultado deseado, y también el aprendizaje. Y hay maneras de mirar hacia esa caja negra. Creo que a veces utilizamos la palabra complejidad como para una excusa, para decir que, bueno, estamos viendo sistemas complejos y que esto tiene implicancias para la manera en que hacemos la evaluación. Sin embargo, hace falta ser más concreto en cuanto a las formas de complejidad. Sanjeev menciona la metáfora de la sopa para diferentes propósitos de evaluación. Es formativo cuando usted es el cocinero y usted cambia la sopa y porque usted lo prueba, y resumen cuando el invitado lo prueba y él también trabajó del trabajo para fomentar el desarrollo, que es una intervención más abierta en donde uno no conoce la receta. Y otro nivel de complejidad es que hay diferentes recetas, hay diferentes caminos para lograr una reducción de las inequidades en salud. Y esto no es algo que se puede aprender con un enfoque tradicional a la evaluación. No es algo que uno aprende al poner una hipótesis a la prueba, porque no sabemos suficiente todavía acerca de los diferentes caminos o recetas para la sopa. Sanjeev también mencionó tener tiempo para una conversación entre todos los participantes, y yo quiero respetar cómo han planificado el tiempo para esta sesión. Pero un par de cosas antes de cerrar. Otro lugar donde no debe haber heterogeneidad es respecto a reconocer la importancia de la clase de trabajo que hacen ustedes y su organización, sus colaboradores en varios países. Supuestamente estamos de acuerdo con eso. También ojalá que estemos de acuerdo que la atención a la heterogeneidad en cuanto a la clase de evaluación y también en cuanto a estudios más intensivos de las respuestas heterogéneas a la intervención debe ser parte de nuestra cartera. Gracias. Gracias, Mel, dice Sanjeev. Pero primero tengo una pregunta para usted, Mel, y para usted, Abhijit. Mel, todo lo que tú, Abhijit, y mi persona hemos descrito, lo que sobresale es que esta no es la manera en que capacitamos a los evaluadores. Hay una gran brecha entre su capacitación y la realidad de reducir las inequidades, lo que Oriol, Gonzalo, todo el grupo. ¿Cómo podemos pensar en la capacitación de los evaluadores respecto a la equidad? 30 segundos y también tengo una pregunta para Abhijit. Ahora que trabajo en una fundación, la Fundación Gates, lamento decir que no he podido instrumentar un sistema de evaluaciones de este índole y tengo más evaluaciones mecánicas. Pero mi pregunta para ustedes es que ¿puede hacer algunas sugerencias positivas, Abhijit, que nos pueden llevar a un mejor modelo
de plantear evaluaciones que serían de ayuda a la OPS. Mel, primero, uno de los desafíos es que muchas veces pedimos a la gente que haga las evaluaciones que sean especialistas de métodos. Y esto crea una reificación de los métodos existentes y las maneras tradicionales de trabajar. Sanjit, has dicho que tienes que querer a tu problema. Comenzando como punto de partida con el problema y el reconocimiento de los límites de los marcos conceptuales que existen para aplicar al problema, podría ser una manera de ayudar. También hace falta tener más ejemplos de hacerlo de manera diferente. Cambio. Abhijit, 1 minuto. Being at the implementer end of a donor and evaluator. Estar al lado de la implementación de una relación de donante y coordinador del proyecto, pues hay diferencias de interés. Desafortunadamente, el señor Abhijit tiene mala conexión. Sí. La cuestión de aprendizaje no es parte de esto porque el financiamiento depende del éxito de la implementación y considerarlo exitoso depende a un número limitado de indicadores. Y el objetivo de aprendizaje se pierde en esto. Desafortunadamente, no incentivamos el aprendizaje, aunque el aprendizaje es que no funcionó porque no tomamos estas cosas en consideración. Y para que funcione, tenemos que hacerlo diferente. De esta manera, el proyecto de seguimiento es diferente, pero frente al mismo problema. Se cortó el sonido. Hola, la relación entre la agencia ejecutora y el evaluador y el donante necesita reexaminarse y no podemos evaluar esto en tiempos cortos. También invito a Jerry y Andrés. Oriel, ¿tienes algunas ideas rápidas? Oriel, ¿en inglés o español? Sí, aquí estoy. Creo que esto es sumamente interesante. Quizás algunas de las preguntas que se preguntan frecuentemente es la manera en que la evaluación considera la heterogeneidad de la población. A veces el programa, pues muchas veces es muy homogéneo para la población en general y no necesariamente es puntual para las necesidades del grupo. ¿Cómo consideras si la evaluación debe considerar la heterogeneidad de la población y el contexto que has mencionado desde el principio, que esto es tan crítico para el proceso? Mel, Abhijit, 30 segundos de reflexiones. Mel, ojalá que esto responda, aún para los programas con un grupo objetivo de mucha necesidad, hay variabilidad en cuanto a sus necesidades y variabilidad en cuanto a las características que mencionan Abhijit. Hay que explorarlo después del proyecto. Esa es una manera de alto valor para agregar a la evaluación comparado a la manera en que está haciendo ahora. Hay otros enfoques frente al comentario de Abhijit, de los ciclos de financiación y la manera loca de decidir a qué financiar. Y si podríamos tener pequeños pasos para la construcción de las intervenciones que respeten la heterogeneidad, esto también podría ser una gran ayuda. Abhijit, para mí creo que muchas veces vemos a la heterogeneidad como algo de diferentes colores, una gran rama de colores como la raza, etnicidad. Pero dentro de una raza hay una relación
como que si una persona vive en Amazonas o en una zona urbana o en una favela, con el ejemplo de Brasil. No son estos solamente las maneras en que vivimos, sino que también tiene que decir algo sobre nosotros. Cuando hablamos de la complejidad y heterogeneidad, hay que examinar el poder de las relaciones de poder, no son simplemente categorías. A veces decimos que heterogeneidad es diferencia de necesidades, pero no es solo esto, sino que emerge la necesidad por ciertas circunstancias y el grupo A y B se relacionan de manera diferente y hay competición por los recursos. Habla Sanjeev. Fred Carbon, usted es campeón de su trabajo. Gran parte de este trabajo tiene que ver con tomar en serio estas relaciones. Fred, ¿tienes algo que decir acerca de las relaciones y no solamente los resultados? Fred está presente, ¿puede hablar? ¿Puede abrir su micrófono? Mi propia respuesta, mientras esperamos a Fred, quisiera responder a la pregunta de Oriel en 10 segundos. Hay que tener cuidado cuando alguien dice que esto se ve manejado por las pruebas, las evidencias, es que esta evidencia era explícito en cuanto al contexto y las estructuras de apoyo. También mucha de la evaluación sucede después de la etapa de planificación del programa. ¿Cómo podemos hacerlo más desde el principio? Fred, no te escucho. Jerry, ¿alguna reacción o pregunta? Muchas gracias. Considero que esto ha sido una sesión sumamente interesante y no necesariamente algo que pensamos todo el tiempo en nuestras organizaciones tan grandes. Creo que algunos de los puntos que están haciendo acerca de ser humildes, sabiendo de que nuestra capacidad de actuar depende del contexto y una multitud de factores y hay que tomar esto en consideración cuando hagamos una evaluación y no tener una perspectiva lineal de que si hacemos esto, entonces el otro sucede. Esto es importante especialmente para una organización como la OPS. Quizás una pregunta para usted y Sanjeev. También está trabajando en una organización grande. ¿Qué es lo que usted sugiere en este momento? ¿Cuáles serían sus sugerencias para una organización como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, para tomar en cuenta estos temas? Mi respuesta sencilla desde la Fundación Gates y el trabajo que hacemos es de alejarse de las evaluaciones muy grandes que son más enfocados en el producto. Necesitamos tener procesos de aprendizaje que tengan redes de diferentes pensadores. Diferentes organizadores se acercan a la evaluación de diferentes maneras y a veces no son tan muy sofisticados. Así que hay que pensar en las redes, los procesos de aprendizaje. Hay que tomar en serio el aprendizaje. No hay que definirlo simplemente en los productos. Hay que siempre tener en mente las conexiones. Abhijit, una respuesta a la pregunta de Jerry, una pregunta tan importante. Creo que ya lo has dicho. He tratado de incluir esto en mis comentarios anteriores y no tengo más que agregar. Mel, ¿quieres agregar algo? No. Andrés, ¿algo desde su lado? Muchas gracias. Ha sido una conversación sumamente interesante. Considero que para estas herramientas y estos enfoques y para institucionalizarlos,
hace falta cambiar el pensamiento de la organización. Y usted mencionaba esto no sucede de la noche para la mañana, especialmente si uno hace evaluaciones para identificar avances hacia el objetivo final. Creo que la naturaleza de buscar la madurez de un sistema que puede ayudar en la evaluación necesita ser algo que las instituciones de donantes y también de implementación necesitan tratar de moverse hacia eso. Yo creo que en este caso es más como algo que tiene que ver con señalar los beneficios de largo plazo de seguir este enfoque, porque a corto plazo es muy difícil. Y a mí me gusta mucho la diapositiva de Abhijit con los colores de la bandera de la India, señalando las relaciones. Es un elemento sumamente importante que hay que tomar en consideración. Así que creo que la pregunta de Harry, que sí, hace falta revisar esto y ver cómo se puede operacionalizar esto, y esto necesita ser comprobado a través de la práctica. Y creo que con esto se puede aprovechar de los beneficios de este enfoque. Sí, es un punto excelente, dice Sanjeev. Las organizaciones como la OPS y la Fundación Gates necesitan no solamente ver lo que hacen otras organizaciones, sino que tienen que estar en la vanguardia para mostrar la manera en que ha cambiado la evaluación. También requiere de más diálogo de uno a uno entre la OPS y la Fundación Gates. Y el tercer comentario es que estamos terciarizando demasiado de nuestro pensamiento cuando necesitamos controlar esto. Anti-Aumel, solo quisiera decir que respecto a cambiar la organización en este sentido, claramente no tiene que ser de la noche para la mañana, ni tampoco a exclusión de los esfuerzos en marcha para evaluar nuestro avance hacia los objetivos. Puede ser además de, y también proyectos de prueba de concepto, que pueden ser proyectos pequeños. Y en este sentido, no hay más éxito que el éxito mismo. Antia, muchas gracias, Sanjeev, y gracias a todo el mundo por sus presentaciones. Tengo una pregunta acerca del contexto. Una de las cosas que me preguntaba cuando escuchaba sus presentaciones es cómo piensan que la competencia política y el ciclo político afecta la evaluación. Supongo que los políticos nunca van a querer reconocer que han fracasado. Y esto realmente va en contra de la naturaleza de la política. Sin embargo, la política pública es producida por los políticos en última instancia. Así que me gustaría escuchar de sus experiencias y la manera en que esto se ve impactado por el contexto político más amplio en las democracias. Rajiv, dos preguntas. Rajiv y Razande, ¿podrían enmarcar sus preguntas? Oriel. Reggie, ¿tiene alguna pregunta, Oriel? Hay otras preguntas del chat. Perdón, que no entiendo muy bien el español o portugués, pero ¿hay algo más en el chat que quería plantear, Oriel? Sí, Sanjeev, have another question in the question and response that you have. Sí, hay otra pregunta en QA, questions and answers. Sí, me los puede leer. ¿Lo puede señalar, Oriel? Sí, yo se lo voy a leer, Sanjeev. Dice, ¿cuál es el papel que usted percibe
para los métodos calitativos y enfoques en una evaluación enfocado en equidad, especialmente las evaluaciones por fines de desarrollo. Sí, pregunta acerca del ciclo político, una pregunta acerca de métodos, ¿alguna otra pregunta urgente? Bueno, Mel primero, sí, hay una pregunta más de Oriel. No, there's some question from Oscar. Hay una pregunta de Oscar. Sí, esto es lo que acabo de leer, dice Antia. Bueno, Mel, 30 segundos acerca de los ciclos políticos. La otra pregunta acerca de los métodos. Voy a aceptar el más fácil de lo cuantitativo y lo cualitativo. Esto sí, vamos a profundizar en esto en las sesiones venideras. Uno necesita tener cuidado con los segmentos pequeños. A veces cuando se hace aprendizaje, el entender la situación en el terreno es importante, pero en estos métodos a veces no es posible. Esta no es una respuesta directa, pero los dos enfoques tienen sus méritos. Abhijit, sí, yo sí tengo que ver con el espacio político. Creo que se supone que las políticas avanzan, pero en un país como Brasil o India también hay mucha resistencia. Sin embargo, dicho esto, el espacio de política existe cuando hay múltiples actores. Primero, el contexto internacional de las ODS que avanza en cierto sentido, que consideramos es una buena dirección, pero desde la India, para mí está avanzando un poquito en un sentido no deseable. Sanjeev habla de la Fundación Gates, que avanza en cierto sentido, y luego está la burocracia de la India, no los políticos, sino los tecnócratas, para enfrentar una resistencia del ciclo político. Necesitamos saber cómo actúan los otros actores. Si hay una colusión de intereses entre ciertos actores en cierto sentido, que es el aspecto de la abogacía, digamos que yo soy un actor de la OMS que quiere avanzar del lado de los ODS, hay que analizar este espacio. ¿Cómo puedo crear un mecanismo para subvertir la presión política que lo va a pasar al espacio conservador? En el espacio político no hay que ver solamente el aspecto técnico. Siempre si afecta el espacio político, hay competencia, hay que entender todos estos aspectos, pero somos actores políticos y hay que reconocer esto. Cada uno de nosotros necesita reconocer nuestra posición. Por eso he dicho que a mí me interesa la equidad como hombre, médico y ginecólogo. Necesito reconocer esto, pero hasta que lo haga, no pueda tener interacciones honestas. Tenemos que terminar a la 1 de la tarde en 3 minutos. Lo que yo diría en respuesta a la pregunta de Antía es que hay que pasar de las evaluaciones puras a una función de aprendizaje. En el futuro quiero tener un socio de aprendizaje que sea un poco más protegido y no decir simplemente que sí o no. Creo que nos concentramos demasiado en las evaluaciones y sus informes. Para el aspecto cualitativo es un buen comienzo, pero se necesitan las dos cosas. Algunos dicen que la sabiduría está en el método. No, para mí es la construcción de las relaciones. Esta sesión ha sido buena debido al diálogo. Esto es importante porque gran parte de nuestro trabajo
consiste en esperar el informe para que alguien nos diga cuáles son las respuestas. No, se trata más de construir relaciones. Voy a pasar la palabra a Oriel y Jerry para concluir, pero podemos ver aquí el comienzo de una conversación muy importante. La promesa crítica para ustedes para la próxima sesión dentro de 3 semanas, creo que es el 18 de noviembre, es que estas son ideas grandes. Podemos pintar cualquier cosa en nuestro Canvas. Necesitan mostrarnos cómo hacerlos. Las ideas grandes necesitan esperar. Siempre buscamos una manera hacia adelante de manera mecánica, pero es mejor con los pasos pequeños. Oriel y Jerry pueden concluir. Okay. Adelante, Oriel. Usted ha sido la líder en esto. Bueno, gracias. Voy a hablar, I speak in Spanish. Gracias, Sanjeev. Muchas gracias a Mel y a Navjit por este primer seminario que nos invita, ¿cierto? Y nos seduce a los próximos seminarios, ¿no? Y al trabajo en este tema. Hay algunas preguntas, ¿cierto?, que quedaron pendientes que precisamente vamos a ver en más detalle en las próximas sesiones, ¿no? Sobre todo en la aplicación de métodos, teoría concreta, y por otro lado ver, digamos, algunos ejemplos del uso de la evaluación en las decisiones, ¿no? Recuerdo procesos que se desarrollaron en mi país, en Chile, con respecto al uso de la evaluación, no solo para ver los resultados del programa, sino un aprendizaje de aquellos que eran parte de esos programas para hacer los cambios en el programa, ¿no? Y relevar la importancia de aquellos que están vinculados al quehacer directo de las actividades, las intervenciones, ser parte de las evaluaciones, ¿no? En el sentido que los aprendizajes son parte de las acciones que ellos mismos tienen que realizar, ellas mismas tienen que cambiar, ¿no? Y a veces esta mirada de que la evaluación es algo externo limita el involucramiento y genera resistencia, ¿no?, de los equipos con respecto a los cambios. Sobre todo cuando vemos que la evaluación tiene como un foco central, como hemos dicho en este caso, los temas de abordar la equidad, ¿no? El poder hacer las cosas diferentes y por lo tanto plantearnos de una forma de trabajo diferente para poder responder. Así que yo más que nada dar las gracias a todos y todas, invitarlos al próximo seminario, que es el 18, ¿cierto?, de noviembre, que va a ser un día jueves a la misma hora de acá, así que todos están invitados en esta invitación a seducirlos a ser parte de estas redes de evaluación realista y teniendo al centro la equidad. Gracias. Thank you so much. Jerry, do you want to have last words? Muchas gracias, Jerry. ¿Quieres decir algo más? No, esto es todo. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Oriel, Andrés. Gracias, Melia. Nos vemos quizás en 3 semanas. Gracias, gracias. Saludos a todos. Adiós.